Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo de conferencias sobre temas oceánicos que está organizando el Semillero Estudiantil de la Universidad Nacional 50% Mar. Yo soy Paola Roa y hago parte del equipo coordinador y el día de hoy voy a estar moderando esta sesión. Entonces, bueno, de entrada agradecerte, Harold, por acompañarnos en este espacio, darte la bienvenida y, bueno, el espacio es todo tuyo. Bueno, vale, muchas gracias. De antemano les recomiendo, porfa, tal vez mi conexión no sea muy estable, entonces si en algún momento tengo problemas o tienen problemas de audio, porfa, avísenme para tratar de solucionarlos, ¿listo? A ver. Otra cosa, no sé si lo escuchen, yo creo que sí. De fondo tengo un ruido por ahí, alguien está martillando, ha estado martillando todo el día. Espero que no, pues que no sea lo suficientemente fuerte como para que me puedan escuchar. Eso también me preocupa. Se escucha bien. Vale, entonces, ¿me confirman si están viendo la presentación? Creo que sí, creo que ya la estoy mostrando. Sí, ya lo estás mostrando. Vale. Bueno, muchachos, primero que todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que esto, bueno, les ayude a dar ideas acerca de qué cositas hacer en su trabajo de grado. Como verán aquí, pues yo presenté o hice este trabajo como requisito parcial para optar al título de geólogo. En ese momento pues no existía ese semillero. Entonces, ¿por qué no decirlo? Fue bastante, en algunos momentos fue bastante difícil comprender ciertos conceptos, pues porque prácticamente que lo que sé, poco, mucho en ese momento, todo fue en esos 6 meses del desarrollo de este trabajo. Entonces, pues ese es el título de mi trabajo de grado, posibles modificaciones del campo térmico en la cuenca del Pacífico colombiano relacionadas con el cambio climático. Entonces, bueno, voy a empezar con la introducción, en donde quiero responder qué se hizo, cómo y para qué. Entonces, principalmente, podríamos concentrar todo lo que se hizo en realizar una caracterización del campo térmico de la cuenca del Pacífico colombiano o en aguas de la cuenca del Pacífico colombiano en el presente y cómo sería este comportamiento del campo térmico a futuro. Para ello se utilizaron algunos datos como input. Tenemos el uso de la temperatura superficial del mar y el uso de temperatura de la columna de agua en algunas profundidades estándar. Para modelar o para caracterizar el campo térmico no solo en el presente, sino también en un histórico que se hizo. Se utilizaron datos de Horas 4, que es una base de datos donde se pueden extraer este tipo de datos. Más adelante hablaré un poquito más de qué se trata Horas 4. También se utilizaron datos a futuro, más específicamente hasta 2060. Esos datos se extrajeron de un modelo denominado NPO y se extrajeron dos grupos de datos. El primer grupo utilizando un RCP 4.5 y el otro un RCP 8.5. Más adelante también hablaré un poquito de eso. Tanto para datos de lo histórico como para datos del futuro, lo que se hizo fue el cálculo de climatologías, la determinación de la profundidad de la capa activa del océano y también el contenido y el flujo de calor. Entonces, ¿para qué se hace eso? Bueno, ustedes y yo sabemos que el clima o las condiciones atmosféricas que puede experimentar Colombia pues están muy relacionadas con las lluvias, por ejemplo. Entonces, pues estas lluvias tienen una relación muy estrecha con la humedad, con algunos fenómenos atmosféricos que movilizan esa humedad.
La fuente de esa humedad también podría ser, por ejemplo, pues agua evaporada de las cuencas, ¿no? Tanto del Pacífico como del Caribe. Entonces, pues, un cambio en esas características térmicas, a ver, saco por aquí un lapicito, un cambio en esas características térmicas que pues ya lo tomamos nosotros actualmente como un hecho, y es el hecho pues, del aumento de la temperatura promedio a nivel mundial, pues podría generar cambios en todo lo que tiene que ver con el sistema climático en Colombia. Específicamente el área de estudio pues fue la cuenca del Pacífico colombiano. Se utilizaron 3 estaciones que ustedes pueden ver aquí, 3 estaciones, y ustedes también pueden ver que están localizadas de aguas superficiales homogéneas que fueron descritas por la profesora Nancy y el profesor Malikov en 2009. Entonces, pues por eso se escogieron esas tres estaciones. Bueno, ¿y por qué? Porque es importante hacerlo, ¿no? La justificación. Bueno, pues nosotros sabemos que estamos en una zona bastante dinámica desde el punto de vista de fenómenos oceanoatmosféricos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que esto pues es temperatura superficial del mar. Ustedes pueden ver aquí claramente pues, la ocurrencia de un fenómeno del Niño, ¿no? Toda esta capa cálida superficial del océano se mueve hacia el este y se va a las costas de Ecuador, Colombia, y pues afecta también otros fenómenos, otras cosas atmosféricas, incluso oceánicas, que puedan ocurrir allí. No solo tenemos la ocurrencia de Enos, sino también tenemos, por ejemplo, la ocurrencia de esta baja anclada del Pacífico, que es una zona de baja presión, muy relacionada con todo el alto nivel de lluvias que tenemos por aquí en la zona del Chocó. Pero adicional a eso tenemos algo denominado el chorro del Chocó, que no es más que una corriente fuerte de aire en esta zona que estoy mostrando, y que se ha visto en varios trabajos cómo hay una relación entre, por ejemplo, el comportamiento de este jet del Chocó con la ocurrencia de este fenómeno del Niño. En algunos casos, este chorro puede ser más fuerte, más intenso, en otros casos puede ser menos intenso. Claro, todo esto impacta directamente lo que nos interesa hoy, que es el océano, que es el agua. En el 2018, con la profesora Nancy, tuvimos la oportunidad de estar aquí, justamente en este lugar, viendo cómo pues, la comunidad de Tumaco depende bastante de la pesca. Claro, entonces, si nosotros, si de alguna manera las condiciones de temperatura de la capa, de esta capa oceánica cambiaran, pues no es raro pensar que algunas cosas como, por ejemplo, la pesca, la distribución de algunas especies, por ejemplo, pues tal vez cambien, para bien o para mal, eso ya dependerá pues de los estudios, ¿no? Claro, si nosotros, bueno, con la ocurrencia de Enos y de todas estas cuestiones oceanoatmosféricas, pues existe un impacto no solo en las costas, sino en todo Colombia, de modificación de los regímenes de lluvia, ¿no? Entonces, pues tendríamos ahí la ocurrencia de un aumento de vulnerabilidad de algunas zonas en donde se construyen ciertas áreas que en algún momento no se inundaban, pero que ahora se inundan o que en el futuro se inundarían. Entonces, pues es importante por eso tratar de caracterizar lo que podríamos decir es la fuente de energía de todos los fenómenos atmosféricos que podamos tener en esta zona de Colombia. Bueno, otra cosa también es cómo impactaría el aumento de temperatura o el aumento de condiciones también como la acidificación de la columna de agua sobre la fauna, ¿no? y la flora también de allí. Aquí vemos, por ejemplo, unos corales que están sufriendo un proceso denominado blanqueamiento. Tiene que ver con la muerte de algunos organismos que en condiciones normales estarían recubriendo a este coral y que también le estarían proporcionando alimento. Entonces, pues al final estos corales mueren por desnutrición.
En esta imagen aquí abajo a la derecha, pues se muestra la distribución de esos corales y vemos que, por lo menos en esta imagen, nos están mostrando la ocurrencia de corales pues en la costa pacífico colombiana. Entonces esa es la importancia de tratar de caracterizar ese campo térmico en la cuenca del Pacífico y también tratar de ver si podemos definir cómo cambiarían esas características a futuro, ¿no? Para que no ocurran cosas como estas, ¿sí? Sino que podamos tomar decisiones informadas y, bueno, reubicar personas o, en fin, lo que haya que hacer que ya depende, ¿no?, de la política. Ok, entonces el área de estudio, nuevamente, es la cuenca del Pacífico colombiano. Es una subregión que se encuentra dentro de esta gran zona que se denomina la cuenca de Panamá, donde podemos ver aquí, por ejemplo, el Cocos Ridge, el Carnegie Ridge, que son cordilleras submarinas. De alguna manera son un obstáculo en profundidad para que haya un intercambio de corrientes profundas, ¿no? Haya un intercambio de aguas profundas. Por lo tanto, pues eso ya de por sí configuraría que aquí, en esta área, hay unas características muy particulares. Bueno, dentro de esa gran área, pues tenemos la cuenca del Pacífico colombiano, donde también, pues, tenemos algunos rasgos de relieve en el fondo. Tenemos aquí el Ridge de Malpelo, el Ridge de Coiba, y podríamos también hablar aquí de la zona de subducción, ¿no?, de la fosa colombo-ecuatoriana. Como ya les había dicho, pues la precipitación es la que principalmente caracteriza las condiciones climáticas en Colombia. En esta zona ecuatorial, pues ocurre lo que ya sabemos que es la zona de convergencia intertropical, que, bueno, nuestro régimen de lluvias está muy asociado al movimiento de esta zona hacia el norte y hacia el sur, ¿no? También tenemos la ocurrencia allí nuevamente de El Niño, la ocurrencia del Niño, que se da cuando los vientos alisios, que normalmente empujan de cierta forma la primera capa, la capa más superficial del océano, lo empujan hacia el occidente. En algún momento esos vientos pierden fuerza y esta capa superficial cálida, que en algún momento tendría que estar concentrada en la parte occidental, aquí en las costas de Australia, por ejemplo, pues se mueve hacia el este y pues genera que toda esta parte de Ecuador, Colombia, pues experimente unas temperaturas superficiales del mar anómalas en algún momento, ¿no? No solo ocurre enos allí, también ocurre algo denominado oscilación Madden-Julian, que es algo más, es decir, la oscilación del Niño, pues es algo que no es tan periódico, no ocurre, digamos que podamos nosotros de alguna manera decir que es cíclico. En este caso, la oscilación Madden-Julian sí, presentando una ocurrencia o una ciclicidad entre 30 y 60 días. Entonces, también ocurre por aquí una zona de humedad que se va moviendo, podríamos decir que constantemente dando la vuelta al planeta, y de alguna manera pues sí tiene cierta ciclicidad, sí podemos hacer algún tipo de pronóstico acerca de dónde pueda estar esa zona en un determinado momento. Entonces, listo, ya habiendo hablado un poco de la introducción del área de estudio, voy a desarrollar algunos conceptos que tal vez algunas personas no conozcan. El primero es la temperatura superficial del mar. Pues en este caso el concepto yo creo que es bastante claro, es la temperatura en la superficie del mar. Ahora, ¿qué es superficie? Bueno, depende con qué lo midamos, ¿no? Y aquí hay una limitación acerca de esos resultados que tengamos en esa medida. Normalmente esas medidas de temperatura superficial del mar se pueden hacer con boyas. Esas boyas tienen un sensor aproximadamente a 1 metro de profundidad, entonces en ese caso la temperatura superficial del mar que estaríamos midiendo sería la temperatura a 1 metro de profundidad. Sin embargo, existen otros métodos que utilizan, bueno, pues la medida con algún sensor en un satélite. En este caso se pueden utilizar radiómetros de infrarrojo de microondas,
En ese caso estaríamos midiendo los primeros 20 micrómetros de la superficie del mar. Entonces, bueno, sabemos aquí cómo se miden y también empezamos a ver que pueden existir algunas limitaciones o en algunos casos algunos pares de datos o algunos sets de datos que posiblemente haya que de alguna manera corregir, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo la temperatura superficial del mar pues está variando especialmente en latitud, ¿no? Teniendo los valores más altos en la parte central, en la parte, bueno, muy cerca al Ecuador, pero bueno, también dentro del Ecuador podemos ver que existen unas variaciones, por ejemplo aquí, donde esperaríamos que toda esta zona de alta temperatura pues también se extendiera por acá. En ese caso, aquí está un poco más frío porque ocurren cosas como corrientes de surgencia, que sabemos nosotros que son corrientes o movimientos de agua profunda que llegan a superficie y obviamente al ser aguas frías pues disminuyen la temperatura en esta parte o en donde ocurran, ¿no? Bueno, aquí también podemos ver cómo esta temperatura pues nos está mostrando dónde en este caso está esa capa superficial concentrada en condiciones normales, estaría concentrada hacia el occidente. Cuando ocurre el ENOS, pues esa capa se desplaza más hacia la derecha. Pero principalmente vemos que la distribución está muy relacionada con esta zona ecuatorial, que es donde pues bien, tenemos el mayor impacto de la radiación solar, ¿no? Ahora hablemos de la estructura térmica vertical del océano. Principalmente se desarrollan tres capas. Aquí ustedes lo ven, la capa de mezcla, la termoclina y el agua de fondo. Pueden ver ustedes aquí estas líneas que pues yo estoy aquí tratando de mostrar los límites de esas capas. Observen aquí la capa de mezcla, esto pueden ver ustedes es temperatura y por aquí en el eje Y la profundidad. La temperatura aquí, pues ustedes ven es casi constante, ¿cierto? Y esa característica pues la da la turbulencia que tenemos en esa capa, ¿no? Por aquí pues ocurren el viento y varios fenómenos que mantienen esa capa de cierta manera homogénea en temperatura y en salinidad. Dependiendo del lugar donde estemos, en latitud, podremos tener una termoclina más espesa o menos espesa. La termoclina pues es la capa que sigue debajo de la capa de mezcla y está caracterizada por tener un gradiente de temperatura bastante alto. Obsérvenlo acá también. Obviamente comparado con tanto la capa de mezcla como también la capa de agua de fondo. Cuando el gradiente disminuye bastante, entonces podemos decir que hemos entrado a esta capa de agua de fondo, donde a pesar de que hay un gradiente, pues es bastante menor y podrían las temperaturas estar oscilando entre 0 y 3 grados. Esa termoclina en algunas partes, como en el Ecuador, es permanente, o en las latitudes intermedias, pues es intermitente, desarrollándose en verano, desapareciendo en invierno, y también presenta de variación de espesor de este a oeste. El agua de fondo, como les digo, pues presenta un bajo gradiente, y la ocurrencia de corrientes profundas, pues tienen que ver con diferencias de densidad. Aquí, bueno, tengo este cuadrito amarillo en donde lo que quiero es representar la capa activa, que pues también es otro concepto que hay que explicar. Y la capa activa es la capa superficial que es susceptible a almacenar o liberar calor en periodos muy cortos, normalmente de un año. Toda la columna de agua es capaz de almacenar calor, ¿sí? Pero pues en periodos de tiempo, por ejemplo aquí de décadas, ¿sí? Sin embargo, si estamos hablando de periodos más cortos, como un año, por ejemplo, entonces pues aparece aquí el concepto de la capa activa,
que es esa que permite que hayan esos intercambios de calor, ¿sí? En periodos muy cortos. El calor que puede ser liberado o almacenado en esa capa se mide normalmente en unidades de kilocalorías o en algunos kilocalorías por centímetro cuadrado o en algunos trabajos de joules por metro cuadrado. Ok, entonces esa capa activa, para tomar esos datos, para tener datos de temperatura en profundidad, como les decía, pues la capa activa tiene una profundidad específica, por lo tanto yo necesito, para definirla, necesito datos a profundidad. ¿Cómo se toman esos datos? O también las temperaturas superficiales, ¿cómo se toman esos datos? Pues se puede hacer en barco, ¿cierto? También se puede utilizar, permítame un segundo, también se puede utilizar, bueno, satélites, en donde lo que se hace es medir la altura del agua. Recuerden ustedes que el nivel cero o el nivel del mar, pues es una referencia, ¿no? Es algo promedio. Entonces, claro, la superficie del mar puede ser mayor, puede ser más alta o puede ser menor a ese nivel base. Si nosotros decimos que el agua puede cambiar su volumen dependiendo de su temperatura, pues entonces la variación en esa altura pues me estaría a mí indicando cambios en el contenido de calor, por ejemplo, de la capa activa. Sin embargo, también existe este sistema que se denomina Argos, que para el 2000, bueno, son flotadores, para el 2019 eran 3.849, son unos aparaticos que miden pues cosas como temperatura o salinidad. Ellos tienen la capacidad de ir a profundidad. Cuando van subiendo, van tomando esos datos de salinidad, de temperatura. Cuando llegan a superficie, entonces, pues, me imagino, no sé, algún tipo de ondas de radio o algo así, pues envían su ubicación y también envían, pues, todos los datos que han medido a lo largo de su camino hacia superficie. Luego de que envían esos datos, de que los entregan, pues, nuevamente se van a profundidad y, bueno, vuelve y empieza su medición. Entonces observen que si yo, o teniendo los datos como antiguamente se tomaban, que era barcos en un punto específico, entonces no se podían tomar bastantes puntos, ahí había una limitación y era pues la densidad de datos que se tomaban, ¿no? Con este sistema, pues esa limitación, pues en principio no debería ser tan grande, ¿cierto? Sin embargo, pues se sabe que siguen quedando algunas partes blancas, ¿no? En algunas partes en donde no hay datos. Entonces ahí viene la otra limitación de este tipo de sets de datos, y es que estos errores o estas incertidumbres que puedan tener los datos que yo extraiga de alguna base de datos, pues dependerán no solo de la incertidumbre propia de la medición, esa incertidumbre que tiene el aparato como tal, sino que también tendremos que ver la incertidumbre que empieza a generarse por la metodología en la interpolación de los datos, dependiendo de qué método se utilice. Además, miren, pues también aquí vemos que ahí todavía habrían algunos lugares que no tendrían la densidad de datos tan alta como en otros, ¿no? Entonces, ahora hablemos del contenido de calor en el océano y el forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo, pues no es nada más que un balance entre la energía que entra al sistema menos la energía que sale. Conociendo las condiciones actuales del planeta, pues lo que sabemos es que el forzamiento radiativo nos está dando algo positivo, es decir, hay un aumento. No es raro sabiendo que, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, el contenido de calor del océano ha venido aumentando, especialmente pues en estas últimas décadas. Y observen también cómo los primeros 700 metros son los que han casi que almacenado todo el calor. ¿Sí? Si yo tengo en cuenta, por ejemplo, los restantes metros para llegar a la profundidad de 2000 metros, pues veremos que
el restante solo está almacenando esta cantidad de calor que hay acá, ¿no? Entonces, pues mira, pues aquí hay, lo que estamos viendo es cantidad de calor en el eje Y. Entonces, la mayor cantidad de calor se está almacenando en los primeros 700 metros. Claro, antes se pensaba que ¿cómo decirlo? A ver, que la atmósfera era la que estaba asumiendo la mayoría de ese forzamiento radiativo. Sin embargo, estudios posteriores muestran que aproximadamente el 90% de ese calor adicional se está almacenando en el océano. Teniendo en cuenta las características del agua, pues sabemos que es capaz de almacenar bastante calor con apenas variar en temperatura. Y es una de las características más importantes que tiene el agua. Entonces, pues esa característica la tiene solo el agua, ¿no? No la tiene, por ejemplo, el aire. Entonces, si yo entrego ese calor, o si más bien el océano entrega ese calor a la atmósfera, pues la atmósfera sí empezaría a mostrar variaciones de temperatura con la misma cantidad de calor, ¿no? Porque sus propiedades son diferentes. Entonces, ahora hablemos del flujo de calor en la interfase océano-atmósfera. El flujo de calor, pues se puede estudiar con esta ley bastante sencilla, la ley de Fourier. Me está diciendo que existirá un flujo siempre que haya un gradiente de temperatura y que ese flujo también dependerá, en este caso, de una propiedad del material, que es la conductividad térmica. Este signo menos lo único que me está diciendo es que la dirección del flujo siempre va a ser inversa a la dirección del gradiente. ¿Listo? Entonces, hablando, nuestro objeto de estudio es el agua. Entonces el flujo será positivo cuando la columna de agua gane calor, ¿sí? Es decir, en este caso, pues el flujo es positivo cuando el agua empieza a aumentar su temperatura. El flujo será negativo cuando pase lo contrario. En este caso, pues la columna de agua estaría entregando calor a la atmósfera, generando pues que haya un flujo negativo, haya una entrega de energía. Los mecanismos de transferencia del calor, en este caso, serían el calor sensible, que es el calor que se transmite en la interfase océano-atmósfera. El agua también puede emitir energía por radiación de onda larga y también podría transferir esa energía a manera de calor latente, que no es nada más que ese calor que almacena algún material por sus cambios de estado, ¿no? O sea, es decir, aquí la temperatura puede ser tan alta como para empezar a evaporar agua. En ese caso, una parte del calor se la está llevando ese vapor. De no tener ese calor, pues se volvería nuevamente agua líquida, ¿no? Entonces, observen cómo la evaporación, pues se puede ver allí como también un mecanismo de transferencia de calor. El flujo de calor normalmente uno lo calcula sobre una superficie, ¿sí? Y tiene, como les decía, unidades kilocalorías por metro cuadrado. En esta ecuación es importante notar también que más que el flujo de calor, lo que yo estaría calculando ahí sería la densidad de flujo de calor. Es decir, que aquí dentro de esta Q, como lo pueden ver, hay unidades de área. Eso es importante notar. Bueno, entonces ya hablando del flujo de calor, veamos que no es una característica que tenga, es decir, no es que todo el flujo de calor tenga el mismo valor a lo largo de cualquier cuerpo de agua. Observen ustedes que también hay variaciones. En el caso, por ejemplo, del Atlántico, veremos que normalmente el flujo es negativo en el norte. Si vean que los azules son negativos. Y es positivo en la parte central y en la parte también del sur. Es decir, por aquí se está calentando el océano, por aquí está entregando calor a la atmósfera. Ahora hablemos del clima y las modificaciones naturales. No creo que sea raro para ustedes que
definir el clima de esta forma, ¿no? Es una descripción estadística de las condiciones atmosféricas en un lugar específico o en una región específica del planeta. Entonces, cuando hablamos del clima, pues tendríamos que hablar de temperaturas, de presiones, de humedad, de precipitación. El valor de estas variables que caractericen de mejor forma pues ese punto donde estoy o esa área donde estoy. Ese normalmente se calcula en promedios mensuales y para periodos de 30 años. ¿Cuándo sabremos que estamos hablando de clima? Cuando la respuesta a esa pregunta de cuál es el clima en determinada región, cuando esa respuesta me diga algo como ecuatorial, tropical, desértico, entre otros, estaremos hablando de clima. Por otro lado, pues sería el tiempo, ¿no? Que es, bueno, lluvioso, soleado, que eso pues se puede dar o se da en un momento específico del día o del mes. Pero en cuanto al clima, pues serían las condiciones que mejor caractericen lo que ocurre siempre en un lugar. Las modificaciones en esos patrones climáticos no solo dependen pues de cuestiones antropogénicas, sino que hay procesos naturales que también las modifican. Por ejemplo, los ciclos de Milankovitch. Tenemos, por ejemplo, la excentricidad, cambios de excentricidad, de oblicuidad de este eje, o procesos de precesión, aquí movimiento del eje como ustedes lo pueden ver. También esos cambios pueden estar relacionados con vulcanismo, las cenizas, por ejemplo, y los aerosoles sulfatados podrían generar un enfriamiento del planeta, ya que pues impedirían, entre otras cosas, que la radiación solar entrara al planeta, entonces rebotaría por aquí, por ejemplo. Pero también el vulcanismo genera la expulsión de H2O o CO2, que ustedes como saben son gases de efecto invernadero. Como acabo de decir, pues no solo existen procesos naturales que puedan cambiar el clima, sino que también cosas como la combustión de derivados del petróleo, por ejemplo, o quema de carbón, o la ganadería extensiva puede generar que haya liberación masiva de CO2. Algunos trabajos hablan del vulcanismo como que tiene esa capacidad de cambiar el clima, pero lo haría pues en periodos de tiempo bastante amplios. Ahora hablemos de modelos de circulación general. Son modelos matemáticos. Normalmente se tiene en cuenta o lo que se quiere describir la circulación atmosférica u oceánica o ambas de un planeta. Se basa en este sistema de ecuaciones que son ecuaciones no lineales, se denominan las ecuaciones de Navier-Stokes. Y estas ecuaciones describen el movimiento de un fluido viscoso. Pues son ecuaciones bastante complejas, no tienen una solución analítica. Normalmente lo que se hace es solucionarlas con métodos numéricos. Las personas que sepan un poco de ecuaciones sabrán que en este caso pues yo puedo tener muchas soluciones y eso dependerá de algo denominado condiciones iniciales. También las condiciones de frontera, por ejemplo. En esas ecuaciones se usan conceptos termodinámicos para incluir fuentes de energía y estimar transferencia de material y pues también de energía, ¿no? En ese sistema climático. Bueno, ahorita voy a hablar también, a tratar un poco más esto, porque yo utilizo, como les digo, o se utilizó más bien, los resultados de correr un modelo de estos, que es el MPOM. Hablemos entonces de qué es eso de horas 4. Eso pues son las siglas de Ocean Reanalysis System. Normalmente esos reanálisis son reconstrucciones históricas del clima oceánico basados en información proporcionada por diversas fuentes como modelos oceánicos, forzamientos radiativos conocidos u observaciones que ya se hayan hecho, ¿no? Datos que se hayan tomado. Es decir, que todo lo que tengamos en esta base de datos no van a ser datos tomados, sino que pueden ser datos calculados que han sido de alguna manera controlados con observaciones o con resultados de otros modelos, ¿sí?
Este Ocean Analysis System fue implementado por un instituto europeo de pronóstico del clima y abarca datos desde 1958 hasta el presente. Normalmente ese modelo, o en este Horas 4, el modelo que se utilizó fue uno denominado NEMO, que pues es un modelo oceánico, como pueden ver aquí en el desarrollo de esas letras, ¿no? en su nombre. Claro, también hay que ver lo que les decía, entonces, qué métodos utilizaron para hacer las interpolaciones, etcétera, pues también se especifica, se tiene que especificar en estos casos qué procedimientos son los que se han seguido, para que todo el mundo esté sintonizado y sepa qué limitaciones tiene, qué debilidades, qué fortalezas tienen estos datos. Ven ustedes aquí que no solo existe el Horas 4, existe el 3, incluso el 5, y lo que trata de hacer, pues, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, están mostrando el contenido de calor en un rango específico de tiempo. Sí, la idea es modelar esas cosas. O utilizando algunas observaciones, pues tratar de caracterizar todo. Bueno, entonces sigamos hablando de modelos de circulación general. Especialmente el MPO es un modelo oceánico y es la parte oceánica de un modelo mucho más generalizado, que es el MPS, que es el Max Planck Institute Earth System. Es un modelo de circulación general compuesto de un set de ecuaciones, es un set de ecuaciones que ya habíamos visto era Navier-Stokes, pero haciendo alguna simplificación a esas ecuaciones, quedan otras que se denominan primitivas. ¿Sí? Entonces este MPOM lo que utiliza son estas ecuaciones llamadas primitivas. Para resolver esas ecuaciones se hacen ciertas simplificaciones del comportamiento del agua, por ejemplo, considera que el agua es incompresible, entre otras cosas. Como les decía, entonces, la resolución de esas ecuaciones no se hace de una manera analítica, sino que se construye un modelo como los que ustedes ven aquí, en donde yo tomo algo que es continuo y lo divido en cosas que son no continuas o cosas que podríamos decir aquí son discretas. La idea es discretizar el problema, ¿no? Entonces vean ustedes cómo las ecuaciones pues me están hablando de diferenciales. Si vamos al concepto diferencial, pues tendríamos que hablar que es el límite cuando delta de x se vuelve infinito. En ese caso, un diferencial sería algo infinitamente pequeño. No me sirve ver el problema de esa forma, porque entonces la solución no tiene solución analítica, o sería muy difícil encontrarla. Entonces lo que hago es discretizar, por lo tanto ese diferencial ya no sería infinitamente pequeño, y yo podría hacerlo tan pequeño como quiera. En este caso, ustedes pueden ver aquí esa discretización, el resultado de esa discretización fue la construcción de unos cubos. Cada uno de esos cubos tiene unas características propias de él, ¿no? Tiene su temperatura, su humedad, su presión, etcétera, etcétera. Vean ustedes aquí, por ejemplo, que el grid, aquí estoy hablando del empión, vean ustedes que el grid o la grilla está en función de la latitud y longitud. Y eso, pues, también hay que tenerlo muy en cuenta, porque si ustedes ven aquí, la densidad de esos cubitos es mayor, es decir, la resolución del modelo es mayor en esas partes de los polos, ¿no? O donde yo centre el modelo, ¿no? Donde yo empiece o donde sea mi punto de referencia. Yo también podría cambiar ese punto. Por ejemplo, si quiero estudiar algo aquí en Colombia, podría cambiar ese punto de referencia y ponerlo acá. ¿Para qué? Pues para que haya mayor resolución del modelo aquí. Pero bueno, esto es algo más intuitivo, ¿no? Y es decir, latitud, longitud. Entonces ustedes pueden ver cómo aquí los cubos son más grandes, aquí son más pequeños. Y pues ustedes entonces también pueden ver que la resolución está en función de la latitud. En cuanto al grid vertical, pues puede ser aquí como altura o como presión, ¿no? Ustedes saben que hay una relación entre la altura y la presión también. Entonces tenemos diferentes cubitos. Cada uno de esos cubitos tiene sus propiedades de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Que incluso en estos modelos a veces pueden poner todo igual a cero, ¿no? Lo que yo necesito es saber qué modelo o qué ecuaciones son las que van a gobernar este proceso físico.
Es decir, cómo están relacionados todos estos punticos. Asuman que estos punticos pues son puntos en donde yo conozco esos valores de temperatura, de presión, etcétera, etcétera. Entonces aquí, pues, por ejemplo, si habláramos de calor, tendríamos que tener en cuenta la transferencia de calor. La transferencia de calor se haría, por ejemplo, en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. Es decir, que entre ellos hay una dependencia, ¿no? Entre cada uno de estos cubitos hay una dependencia. Y si yo cambio los valores de algunos cubos, pues posiblemente, si de ser suficientemente grande el número de cubos que yo cambie, pues voy a cambiar los resultados del modelo. Entonces, por eso es que, como les decía, este tipo de solución de esas ecuaciones con métodos numéricos requieren de unas condiciones iniciales, unas condiciones de frontera, que en el caso de la temperatura superficial del mar, por ejemplo, si yo conozco la distribución de esa temperatura en el presente, este en PIOM no sé si lo había dicho, pero pues es el modelo a futuro, ¿no? De ahí sacamos los valores a futuro. Si yo conozco la distribución de la temperatura superficial del mar en un momento inicial, pues eso ya sirve como parámetros que van a limitar al modelo, ¿no? Que van a hacerlo converger a una solución. Listo. Entonces ya hablamos de este modelo del NPO. Ahora, una de las características también importantes que hay que darle al modelo es el forzamiento radiativo. En el caso de este trabajo se utilizó el forzamiento radiativo 8.5, el escenario 8.5 y el escenario 4.5. Observe que esos valores tienen que ver con el valor máximo que alcanza, pues este valor de forzamiento, ¿no? 8.5, por ejemplo, acá. 4.5, acá. Existen otros escenarios, el 6, el 2.6, pero bueno, nosotros utilizamos estos dos. Bueno, vean ustedes aquí cómo ese forzamiento pues está de alguna manera modelado hasta el 2100. Son diferentes escenarios, como les digo. La idea de esto o estos cálculos salen de tratar de caracterizar cómo va a ser el desarrollo económico, por ejemplo, de la humanidad en los próximos años. Si se van a hacer o no se van a hacer cosas para detener ese cambio climático, de detener las emisiones de CO2, por ejemplo. Entonces, el peor escenario sería este, donde tenemos para 2100 un forzamiento radiativo de 8.5. Y ustedes pueden ver aquí que la tendencia para nada está mostrando pues ninguna estabilidad, ¿no? Sigue creciendo y aquí parece que todavía seguiría creciendo. Diferente a este 4.5, en donde sí se ve que por aquí ya la pendiente o el gradiente pues disminuyó, ¿sí? Al parecer trata de irse ya a un valor, ¿no? Y no sé, tal vez una asíntota por acá, pues esté controlando ese valor, ¿no? Y que ya no suba mucho más de 4.5. El área de estudio, entonces, es la imagen que ya habíamos visto anteriormente. Se escogieron 3 estaciones con el objetivo de que fueran las estaciones representativas de 3 masas de agua. Vean, por ejemplo, la masa de agua que tiene color amarillo, se denomina agua superficial costera, la 2 se denomina agua superficial cálida costera y la 3 agua superficial de mezcla. Entonces, pues la idea de utilizar los valores que nos dieron en estas estaciones, pues es justamente no solo caracterizar esos puntos, sino caracterizar toda esta capa, ¿no? Materiales y métodos. Entonces hablemos de cómo se calcularon los extremos de temperatura superficial del mar, que ya sabemos qué es, y la profundidad de la capa activa. Para empezar, calculamos las climatologías. Para el histórico, los datos históricos, se tomó el periodo comprendido entre 1960 y 2015. Esos datos pues salieron de este Horas 4. Se calcularon allí la temperatura superficial mensual y perfiles de temperatura a profundidades estándar, que pues más adelante veremos que hay unas profundidades donde normalmente se hacen
siempre a esos mismos valores de profundidad es que se toma temperatura. Por eso pues las definen aquí estándar. Entre 0 y 1500 metros. Con las temperaturas superficiales del mar se calcularon las climatologías entre 1961 y 2015 con corrimientos o desplazamientos cada 5 años. Ahorita lo verán en la gráfica para personas que no entiendan a qué se refiere eso. Para los datos a futuro, se utilizaron los datos que entregó pues, este modelo entre 2006 y 2060. Nuevamente, pues se calcularon las temperaturas mensuales, se hicieron perfiles de temperatura a profundidad para los escenarios 4.5 y 8.5. Aquí a veces ocurría que los datos tenían faltantes. Entonces lo que se hizo cuando ocurrían esos gaps es tomar el dato que había dado en periodos anteriores, de la climatología, por ejemplo. Para el cálculo de anomalías de temperatura superficial del mar, pues se utilizó esta ecuación, en donde tenemos el valor climático, es este, y el valor del año y el mes específico, pues es este. ¿Sí? Entonces este es el que es, podemos decirlo, promedio, y este es el valor específico de un año y de un mes en particular. Claro, sabemos que, como vemos ahí, que tenemos ahí la interferencia, por decirlo de alguna manera, de la zona de convergencia intertropical, y que el movimiento, la dinámica de esa zona, pues también está controlando la temperatura superficial del mar que podamos tener en la cuenca. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que hay unas variaciones trimestrales en esa temperatura superficial del mar. Por lo tanto, esas anomalías no se podrían haber calculado para todo el año, sino que tendrían que los datos compararse con datos similares, ¿no? Con datos que sean comparables. Es decir, las condiciones atmosféricas y oceánicas en ese caso tendrían que ser similares. Es decir, la zona de convergencia intertropical tendría que estar aproximadamente en el mismo lugar. Por ello, entonces, se divide el año en 4 periodos: enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre, en donde la temperatura superficial del mar es comparable. Para el cálculo de anomalías extremas, pues lo que necesitamos ahora es un límite superior y un límite inferior. Y esos límites me van a ayudar a definir lo que esté por encima del límite superior, pues lo denominaré una anomalía extrema. Lo que esté por debajo del límite inferior lo denominaré una anomalía, bueno, extrema negativa, en este caso extrema positiva. ¿Qué es lo que se utilizó ahí? Se calcularon los valores atípicos leves, utilizando pues esta ecuación que es bastante clásica, bastante normal, para una muestra de datos. ¿Qué es lo que requiero aquí? Entonces ustedes ven el límite inferior, acá, límite superior. ¿Qué necesito? El cuartil 1, el cuartil 3 y el rango intercuartil en ambos casos. Entonces eso fue lo que se hizo. Se calcularon los cuartiles, los rangos intercuartiles, pues de la manera clásica, y luego con esto pues se obtuvieron esos límites inferior y superior. Luego de eso, yo, después de haber leído un trabajo, se me dio por calcular este coeficiente de asimetría de las anomalías de temperatura superficial del mar. Esta es la ecuación con la que calcula el coeficiente de asimetría Excel. ¿Listo? Entonces, pues n es el número de datos, x barra es el valor promedio de TSM, de ATSM, de la anomalía, y XY pues es la anomalía en el punto I, ¿no? Es una anomalía específica de un año, de un mes específico, mientras este pues es el promedio. En los meses y años en que se encontraron los valores extremos absolutos, tanto positivos como negativos, se calculó en esos meses y años la profundidad de la capa activa, usando métodos gráficos como ustedes pueden ver aquí. Ese límite inferior, entonces, porque la capa activa pues va desde la superficie acá, ¿no? O por lo menos así lo asumimos. Entonces lo que nos resta es definir cuál es el límite inferior de esta capa activa.
Entonces, ese límite inferior se definió como la profundidad, la profundidad que mostrara menores amplitudes de oscilación de la temperatura. Pues oscilaciones es esto, ¿no? Estas variaciones acá que yo estoy pintando. Observen aquí que estos son los meses, ¿sí? Para un año específico, donde ocurrieron extremos, como les digo acá, extremos absolutos. Entonces, pues tenemos aquí temperaturas a unas profundidades estándar que ustedes pueden ver aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el ejercicio en este caso, veremos que al parecer es esta, la profundidad que estaría mostrando las menores oscilaciones, ¿sí? Aquí otra vez al parecer ocurre una oscilación, ¿sí? Pues bueno, tal vez, no lo sé, pero eso podría deberse posiblemente a otro fenómeno, ¿no? No a la corriente, no a la capa activa. Entonces, por eso es que la primera profundidad, la que yo vea menor variación en esa oscilación, pues es la que yo voy a definir como el límite inferior de la capa activa. Aquí también la tenemos, es esta crucecita negra que tenemos aquí, se definió la profundidad por aquí en la línea gris. ¿Cuál es la línea gris? ¿Qué nos dice? Pues son 200 metros de profundidad, en ambos casos. Este resultado lo obtuvimos en la estación 1 para el extremo que ocurrió en 1983. Para el cálculo del contenido de calor, se usó esta ecuación. Q mayúscula es contenido de calor, Q minúscula es flujo. Un segundito. Listo. Entonces, bueno, se utilizó esta ecuación. H es el espesor de la capa activa, que pues como ven aquí lo definimos por métodos gráficos nuevamente. T es la temperatura ponderada. Es decir, ¿cómo es que cambió esto? Listo. Es decir, aquí podríamos definir una columna de agua, ¿cierto? Hasta esa profundidad de la capa activa. ¿Listo? Entonces tiene obviamente una profundidad que tenemos aquí, pero las temperaturas claramente varían, ¿no? Aquí tengo yo una temperatura, por aquí tengo otra, por aquí tengo otra, por aquí tengo otra. Es decir, que yo no puedo con una sola temperatura caracterizar toda la columna. Ahora, tampoco puedo hacer un promedio normal, porque hay diferentes espesores. Por lo tanto, algunas temperaturas tienen más importancia que otras, debido a eso. Y es por ello que sale aquí, pues, el concepto. En estos picos, aquí también existe un pico. Al parecer hay algún tipo de simetría entre el patrón aquí de la climatología y ese comportamiento pues está estrechamente relacionado con la posición de la zona de convergencia intertropical. Aquí, por ejemplo, no se ve tan claro dónde está, no, o sea, no hay un pico, ¿no? No hay un pico así como muy claro. Posiblemente por la ubicación de la estación 2, ya que pues la zona de convergencia intertropical tiene como límite al sur, más o menos como por acá, o está muy cerca del límite esa estación. Por lo tanto, no mostraría tanto esas variaciones trimestrales, ¿sí? Cosa que sí, pues mostrarían estas dos, además porque están prácticamente que en la misma latitud, ¿sí? Bueno, antes de pasar, vean ustedes cómo aquí estoy mostrando los resultados de los datos del horas 4, es decir, los datos históricos. Y aquí están los diferentes periodos que se usaron, ¿no? Las diferentes climatologías que se calcularon allí. Por ejemplo, 1961-1990, ahí hay 30 años. El próximo cálculo se hizo 1966-1995.
luego 1971-2000, es decir, hay un salto de 5 años, como pueden ver ustedes ahí. El segundo dato, pues si se dan cuenta, pues es un promedio de 1960-2015, ¿sí? Es todo. Bueno, es la climatología más bien, de 1960-2015, utilizando todo el rango, todo el periodo de tiempo que se consideró. Esto en la estación 1, en la estación 2, en la estación 3, los datos históricos. Y observen ustedes cómo se puede ver una tendencia al aumento de la temperatura. Podríamos decir que generalizada. Bueno, aquí por alguna razón, si ustedes ven, está ocurriendo lo contrario, ¿no? Por aquí aparecer hay una disminución de la temperatura. Pero luego de junio, lo que se ve es un aumento generalizado en esos meses. Aquí se observa lo mismo. En este caso sí no existe una región como esta donde se muestra disminución, sino que todo está mostrando aumento, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, que las climatologías son cada vez más recientes, pues la temperatura que se viene calculando es cada vez mayor. Pero pues también noten ustedes como el patrón, como tal, el comportamiento, pues es muy similar entre las diferentes climatologías. Lo que cambiaría sería la temperatura. Aquí también, pues ustedes pueden ver, existe una tendencia al aumento de las temperaturas. Ok. Para el escenario RCP 4.5, con forzamiento radiativo de 4.5 para el 2100, pues vean ustedes aquí nuevamente cómo se calcularon las climatologías. También fueron periodos de 30 años, saltados cada 5 años. Y también se puede observar un aumento en la temperatura, ¿sí? Los patrones, pues al parecer, entre ellos son similares, pero es evidente el aumento que hay en la temperatura para los datos futuros, ¿no? Estos ya son los datos futuros. Hay que notar también que los patrones ahora son diferentes. Al parecer esto ya estaría mostrando unas variaciones semestrales, no trimestrales. Por acá. Aquí pues yo diría son comparables estos datos, ¿sí? Y estos datos serían comparables con estos de acá. Es decir, también puedo dividir el año en 2 periodos. Por lo tanto, pues nos dimos cuenta que los patrones al parecer se comportaban era de una manera, tenían una variación semestral. Para el 8.5 se observa un aumento también de temperatura, pero es mayor. Se alcanzan temperaturas más altas. Comparado con este, por ejemplo, donde ustedes ven, por ejemplo, aquí en la estación 1, llegamos a 30.5, aquí podemos llegar a temperaturas mayores. En algunas estaciones ese cambio fue pues más notorio. Pero además la diferencia de temperaturas entre la más baja y la más alta, pues también varía si miramos los resultados de 4.5 con 8.5. Y observen aquí que la diferencia al parecer es menor en las 3 estaciones, ¿sí? Comparada con las diferencias que tendríamos acá, por ejemplo. Las diferencias de temperatura entre el máximo y el mínimo o entre las diferentes climatologías, pues al parecer es mayor en este escenario. Y aquí es importante notar el trabajo de Byrne, no sé cómo se pronuncia, del 2018. Él utilizando un modelo denominado CMIP5 con un forzamiento de 8.5, resalta un cambio que él ve en la zona de convergencia intertropical y que se denomina Deep Tropics Quasar. Eso tiene una relación directa con la zona de convergencia intertropical. Ese fenómeno incrementaría las precipitaciones, generaría un pequeño desplazamiento hacia el norte de la zona de convergencia intertropical y asimismo, al parecer, la zona se estrecharía, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que al principio este patrón estaba controlado por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical y que
esta estación, al estar en los límites de ese movimiento de la zona, pues no muestra esos patrones tan trimestrales como estos, por ejemplo. Pues tal vez entonces estos cambios, ahora semestrales, podrían estar mostrando un cambio en la dinámica de la zona de convergencia intertropical. Posiblemente ya no esté afectando, ya no pase tan adentro de esta cuenca del Pacífico, sino que pues obviamente si se mueve hacia el norte, su límite más sur pues también variará, también tendría que desplazarse hacia el norte. Por lo tanto, se generarían unas menores variaciones de TSM producto de que esa zona de convergencia intertropical estuviera dentro del área. Es posiblemente, ¿no? Recuerden lo que estoy diciendo, posiblemente. De eso no tengo certeza, simplemente digo cosas. Listo. Entonces ahora lo que estoy mostrando aquí es para la estación E1. Estoy mostrando la ocurrencia de máximos absolutos y relativos. Entonces, a ver si puedo rayar. Listo. Para este cálculo de máximos absolutos y relativos, pues también se utilizó esto trimestral. Los cálculos se hicieron trimestrales. Por lo tanto, si ustedes ven dentro de cada trimestre, pues podemos tener varios máximos relativos, pero solo uno absoluto. Uno absoluto negativo y positivo. Pero pues en algunos casos solo hay negativo o en algunos casos solo hay positivo, ¿cierto? Y los relativos, pues pueden ser varios, como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en este trimestre, donde tenemos, bueno, para todo este año, tenemos la ocurrencia de, aquí lo vemos, 4 máximos absolutos, 2 mínimos absolutos, 13 máximos relativos y 3 mínimos relativos. Bueno, para este periodo de tiempo realmente. Entonces vean ustedes la relación que hay, por ejemplo, de este año 1998, en donde sabemos que ocurrió un fenómeno del Niño bastante fuerte, y observe cómo hay una ocurrencia de máximos muy seguidos, ¿no? Muy seguidos. No necesariamente tienen que ser absolutos, pero observe que son muy seguidos y son por varios meses. Para hacer el cálculo de los extremos, yo utilicé esta ecuación, como les dije, son los valores atípicos leves, es decir, que hay otra ecuación donde hay otros valores atípicos un poco más fuertes, ¿no? Al utilizar la otra ecuación, calculando esos valores atípicos fuertes, pues lo que veía es que casi no me daban máximos relativos ni absolutos, ¿sí? Entonces por eso fue que utilicé estos valores atípicos leves y comparé mis resultados pues obviamente con trabajos que ya se han publicado y sabiendo, por ejemplo, que en este año pues tuvimos la ocurrencia de esos fenómenos fuertes. Incluso aquí también, en el 85, también tuvimos la ocurrencia de un fenómeno de la niña, ¿no? Que al parecer nuestros datos estarían mostrando bien eso, o nuestros resultados aquí. Aquí podemos ver entonces los resultados de las anomalías de temperatura superficial del mar para los datos futuros en el escenario 4.5 y 8.5. ¿Qué podemos ver? Que al parecer los máximos están disminuyendo. Miren, aquí pasan de 13 a 8 y de 8 a 0. Y aunque aquí no se vea muy bien, también se pudo observar que los mínimos estaban aumentando. Mientras los máximos disminuían, los mínimos tenían una tendencia a aumentar. Entonces, si en este caso, por ejemplo, dio 3, aquí daban los mínimos relativos 9. Incluso aquí los máximos también se pueden ver. Aquí dieron 2, aquí dieron 4. ¿Sí? Aquí no se sigue pues la misma lógica para el siguiente escenario, pero en las otras estaciones sí se pudo ver eso. No en todas, pero sí, es decir, no en todos los resultados, pero sí en las otras dos sí se pudo observar esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Una de las respuestas que se me ocurrió es que los datos de TSM no cumplirían con el teorema del límite central.
Y el teorema del límite central aplicado a datos climáticos, pues nos dice que los datos como temperatura superficial del mar, como temperatura del aire, tendrían un comportamiento, o sea, su distribución de probabilidad sería normal, ¿sí? Sería algo como gaussiano, una cuestión así, bastante simétrico. Entonces, pues, ese tipo de cosas son las que se llevan a los modelos. Es decir, bueno, entonces hay una distribución de las condiciones de la temperatura, superficie del mar, etcétera, etcétera, pero siempre los resultados que usted, modelo matemático, debe darme tienen que tener una distribución de probabilidad de cierta forma, ¿sí? Entonces, pues se calculó la simetría de las temperaturas de las TSM y lo que se vio es que si se consideraba el año completo, la simetría, pues se veían datos bastante simétricos. Sin embargo, si se calculaba esa simetría por trimestres, sí empezaba a mostrarse que, pues, que existía una simetría, ¿no? Que daba un valor diferente de cero. Eso es muy importante porque algunos trabajos muestran que los datos de temperatura del aire, por ejemplo, no presentan distribución normal. Y eso podría estar relacionado a forzamiento antropogénico. Ese mismo trabajo nos muestra, y bueno, ahorita no recuerdo cuál es el autor, pero si quieren les puedo pasar el trabajo de grado para las personas que lo quieran consultar. Y lo que decía es que, bueno, los datos que podía entregar un modelo, si yo asumo que esa distribución es normal, los resultados de los modelos podrían arrojar resultados físicamente improbables. Entonces, es por eso que es importante, que me pareció importante calcular si había asimetría o no había asimetría. Es decir, si se cumple este teorema del límite central o no se cumple para los valores que estoy estudiando, en este caso temperatura superficial del mar. ¿Cómo se comportan entonces los ATSM? Aquí lo tenemos. Pues esto es un diagrama sencillo de caja y barras. Entonces aquí lo que ustedes pueden ver son los valores que me dieron a mí en asimetría. Bueno, esto es para en el trimestre 1. Aquí están los datos históricos. Los datos históricos. Y observen ustedes cómo pues los valores son asimétricos. Es decir, nuevamente lo repito, trimestral. Incluso este trabajo, sus resultados muestran que sería importante incluso una simetría si se diera desde solo semestral, ¿sí? Que los datos no fueran simétricos semestralmente. En este caso no son simétricos, simétricos trimestralmente. Entonces yo pensaría que algo tiene que ver, que los resultados tienen que ver con esta simetría que al parecer, o por qué no decirlo, no estarían teniendo en cuenta el modelo NPO. Se podría ser una respuesta. La otra respuesta podría ser un aumento en la dispersión de los datos. Sí, es decir, en este caso, lo que intentaría mostrar es que los cambios en la cantidad de eventos extremos absolutos o extremos relativos, tanto cálidos como fríos, podría estar relacionado con unos cálculos de alguna manera errados que esté haciendo que esté generando el modelo debido a que está considerando unas distribuciones de probabilidades de un parámetro que al parecer no tendría una distribución como la que el modelo espera, ¿sí? Pero otra cosa podría ser que los resultados sí estén dando bien, sí se estén calculando bien y que esa disminución en la cantidad de eventos extremos esté relacionada más bien con aumentos de dispersión. Observen ustedes aquí. Bueno, pues los colorcitos son diferentes periodos de tiempo. Y observen ustedes cómo cuando me voy yendo más hacia el futuro, la dispersión de los datos cada vez es mayor. ¿Y eso cómo lo sé? Pues porque estos bigoticos empiezan a ser cada vez más largos, ¿sí? Entonces observen ustedes que aquí al parecer sí hay un aumento de dispersión, ¿sí? Entonces, al haber aumento de dispersión, y si yo lo que estoy calculando son valores anómalos que estarían calculados en función de la distribución de estos datos o de la dispersión,
pues a medida que aumenta la dispersión de los datos, ya empieza a ser cada vez más difícil para la ecuación mostrarme qué es anómalo y qué no. ¿Sí? Si yo estoy calculando dentro de un poco de valores anómalamente altos y bajos, estoy calculando anomalías, pues prácticamente dentro de lo anómalo todo es normal. ¿Sí? ¿Cómo los parámetros actuales podrían hablar de la ocurrencia de un enos prolongado? En este caso, yo entonces diría, también se me ocurrió que la disminución en la cantidad de valores máximos absolutos o relativos de eventos fríos o cálidos, pues si nosotros utilizamos los parámetros actuales para definir el niño, por ejemplo, pues aquí habrían muchas temperaturas que ya mostrarían que al parecer podríamos estar hablando, en vez de que no hayan datos anómalos, que todos sean anómalos comparados con hoy, ¿sí? Y que tengamos posiblemente periodos del niño más frecuentes o más prolongados. En cuanto a la profundidad de la capa activa, para los datos históricos, tuvimos un resultado de aproximadamente 200 metros de profundidad de la capa activa. Pueden ver ustedes ahí, casi que todos son esta lineecita gris que representa los 200 metros. Esto pues para la estación 1. Para esa misma estación 1, nuevamente tratando de determinar el límite inferior de la capa activa, nos da aproximadamente en este café, que son como 300 metros, a veces otra vez 200. Es decir, la variación está aproximadamente entre 50 y 100 metros. Son las variaciones que se encontraron. Incluso también para el escenario, estoy teniendo en cuenta el escenario 8.5. Las variaciones son de ese orden, de 50 a 100 metros. En cuanto al contenido de calor y el flujo, lo que se observa es que el contenido de calor fue mayor. Bueno, aquí lo que tuve en cuenta fue este año de 1998, donde sabemos que ocurrió un fenómeno del Niño bastante fuerte. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió allí? Que prácticamente todo el año, todo ese 1998, observen aquí es contenido de calor en el Y, y en el X pues son meses, todo el año hubo una disminución en el contenido, que lo podemos ver aquí en el flujo. Cuando vemos aquí el flujo es negativo, ¿no? Es decir, que el océano estuvo continuamente en todo el año liberando calor a la atmósfera. Y eso, pues si consideramos que ocurrió un niño, pues eso es lógico, ¿no? Teníamos una temperatura eh, bastante alta y teníamos pues una atmósfera relativamente más fría. Entonces, pues normalmente debía haber bastante liberación de calor por parte del océano hacia la atmósfera, con un flujo positivo, es decir, un calentamiento de la capa activa al final del año. Si nosotros vemos los otros años en donde ocurrieron eventos no tan fuertes como en el 98, podemos ver que al parecer hay un patrón. Yo puedo caracterizar los años en algunos meses en donde el flujo es positivo, otros meses donde el flujo es negativo. Eso al parecer pues trata de conservarse. Observen ustedes aquí también donde enero, febrero el flujo es negativo. Para este año también el flujo fue negativo en esos meses. Sin embargo, cuando ocurren los fenómenos extremos, los eventos extremos, pues el patrón de flujo pues cambia drásticamente, ya no se parece en nada a lo que, entre comillas, podría decir un patrón de flujo normal. Esto es para la estación 2. Aquí abajo está utilizando datos del escenario 4.5 y aquí del escenario 8.5. Podríamos decir también que en algunos casos habría la posibilidad de caracterizar ese patrón de flujo, ¿sí? Y en momentos donde el patrón de flujo sea muy diferente al normal, entre comillas, pues diríamos ahí posiblemente los resultados están mostrando la ocurrencia de un fenómeno del Niño.
la cuestión aquí es, ¿será que yo sí puedo, será que todos estos datos sí me están mostrando de alguna manera que hay un patrón o todo pues realmente es bastante aleatorio? Por ejemplo, aquí el océano estaba almacenando, aquí estaba liberando, aquí también estaba liberando, aquí liberaba, bueno, en fin. ¿Será que yo puedo, será que me está mostrando un patrón de condiciones normales, entre comillas, o realmente me está mostrando es que los patrones son bastante aleatorios, haciéndome pensar tal vez algo de este estilo, ¿no? Entonces la ocurrencia de eventos extremos modifica el patrón del flujo de calor. El contenido de calor de la capa activa alcanzó su máximo en años en que ocurrieron los extremos máximos absolutos, que eso pues al parecer es coherente, ¿no? Claro, hay cosas como estas, por ejemplo, hay algunos especialmente en los resultados de los valores modelados, ¿cierto? Bueno, de los valores resultantes del modelo, pues que al parecer son un poco locos y esta no es la única estación donde se vio este tipo de saltos, ni tampoco es la que mostró la menor ocurrencia de este tipo de saltos extraños, ¿sí? Posiblemente eso tenga que ver más con el modelo, pues yo no lo sé, pero cuando uno resuelve o cuando uno utiliza métodos numéricos, tiene que tener en cuenta con temas de estabilidad de la solución, ¿sí? En algunos casos, la solución puede no ser estable después de cierto punto y generar después de ese punto soluciones bastante extrañas, ¿sí? Se me ocurre, simplemente se me ocurre. En cuanto a las conclusiones, entonces los patrones de temperatura superficial del mar cambiarían de trimestral a semestrales, posiblemente relacionados a la ocurrencia de este fenómeno Deep Tropic Squeeze. Las profundidades de la capa activa para las tres estaciones podrían variar entre 50 y 100 metros, tendiendo a ser mayores, ¿sí? No se observó como que 50 o 100 metros menos espesa, no, normalmente eran más espesas. El valor promedio actual estaba en 200 metros. El contenido de calor en la capa activa tiende a aumentar en el futuro y los patrones de flujo también serían semestrales en varios casos. La generalidad del modelo en Pion podría estar, esto sí no lo traté, no lo traté dentro de la exposición, simplemente son cosas que que uno tiene que empezar a pensar de estos modelos, ¿no? Y es que la generalidad del modelo en Pion podría estar dejando de lado fenómenos atmosféricos locales, como por ejemplo este chorro del Chocó, entre otras cosas, tal vez algunas corrientes oceánicas locales, no sé. Y eso es obvio, ¿no? Porque desarrollar un modelo o resolver un modelo, pues eso tiene un poder computacional, se requiere un poder computacional. De alguna manera hay que simplificarlo. Si ya de por sí el problema a escala global es difícil, tiene muchos parámetros, muchas variables que están ahí eh, entrelazadas de alguna manera, pues para garantizar que el poder computacional sea suficiente, pues el modelo tiene que empezar a simplificarse de alguna manera. Entonces no puedo tener en cuenta, no debería tener en cuenta tampoco si el modelo es global, cosas regionales. Y eso es lo que posiblemente podría estar ocurriendo también. Es que no se tienen en cuenta algunos fenómenos atmosféricos, como por ejemplo corrientes, ¿cierto? Que sabemos que esas corrientes al pasar sobre la capa superficial, pues lo que hace es enfriarla y transportar humedad hacia el centro del país. Sí, entonces, por eso lo digo aquí, lo cual no implica que no puedan usarse esos resultados para estudiar el cambio climático, no solo en la cuenca del Pacífico colombiano, sino incluso en la Colombia continental. Permítanme un segundo, yo me devuelvo acá. Y es que tal vez estos aumentos que podrían parecer excesivos se vuelven justamente excesivos porque haría falta un fenómeno atmosférico que esté enfriando eso, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser la ocurrencia de un chorro por acá, ¿cierto? Que podría, mientras se enfría esa capa, entonces coger la humedad que resulta, pues, de este proceso ahí de calentamiento y llevar esa humedad al centro del país. Obviamente, eso va a tener un impacto dentro de, pues, el régimen de lluvias en Colombia. Bueno, en resumidas cuentas, pues ese fue mi trabajo de grado.
y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Harold. Un tema muy interesante y de bastante importancia. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario. En el chat no han escrito nada. Dale, profe Nancy. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Harold. Me gusta que haya estos espacios para que aquellas tesis y trabajos de grado que ya se han realizado, pues puedan ser mostradas a los compañeros y así los compañeros empiezan a interesarse en este tipo de temas. Pues quería simplemente pues dar a conocer que entre las conclusiones que hace Steven aquí, pues hay muchas cosas que realmente sí se están viendo, ¿no? Estos son datos de un modelo que pues hace suposiciones, un modelo que se hace en el Max Planck Institute y que para poder generarlo, lógicamente quien lo forza, quien hace el forzamiento total, pues son valores atmosféricos que también son modelados. Entonces, para hacer a futuro algo del océano, tiene que tener primero también la proyección de la atmósfera. Entonces, hubo un trabajo precisamente en el que se compararon todos los modelos atmosféricos que van hasta el 2100, también con con los cuatro escenarios de cambio climático, que eran los que por lo general se utilizan, que son los que por lo general se utilizan para hacer que se mueva el océano al 2100 en cualquier otro modelo. Y la idea era de ese trabajo comparar qué tanto, qué tan bien, qué tan bien estos modelos atmosféricos están simulando tanto a la zona de convergencia de tropical como al chocojet, a la corriente del chorro, que son dos factores atmosféricos súper importantes para nuestra región. Y lógicamente en él se vio que de todos estos, pues hay bastantes diferencias con la realidad. Entonces imagínense ustedes, desde ese punto de vista, si los factores locales que influyen en nuestra región desde el punto de vista atmosférico no se están proyectando bien, pues lógicamente al alimentar un modelo oceanográfico con este modelo de vientos y temperaturas, etcétera, atmosféricos, pues entonces vamos a tener ciertos problemas. Entonces, lo que apunta Steven en las conclusiones en la última, pues es cierto, es cierto. Hay muchas cosas locales que se deben mejorar, pero más que todo en cuanto a cuáles son esos forzamientos atmosféricos que se le imponen. Eso hablando desde lo local. Ahora, desde el punto de vista regional y más global, pues lógicamente el fenómeno del Niño es uno de los fenómenos pues que a pesar de estar aquí solamente en el Pacífico Sur y tropical, pues influye en todo el océano y en todo el clima, también en general hasta de Alaska, de Japón, etcétera, o sea, de todo el mundo. Y se hizo en esas comparaciones la revisión de qué puede pasar de aquí al 2100 con este fenómeno. Y definitivamente todos mostraban que las condiciones a futuro serán condiciones de mayor frecuencia de la fase positiva del ENOS. Eso significa que aquello que en este momento nosotros tenemos como valores extremos negativos, que están relacionados ¿con quién? Con la niña, pues ya prácticamente no van a poder ser tan negativos. Y lo mismo los positivos, no van a ser tan positivos. Entonces vamos a tener lo que para ahorita nosotros es anormal, ¿cierto? A futuro va a ser muy normal, ¿sí?
Es como decir, tú tienes a una señorita o un muchacho de 20 años, si tú le ves una cana, pues eso es anormal. Pero si a esa persona ya la tienes de 60, 70 años y tiene una cana, pues va a tener muchísimas más y por lo tanto una cana no va a ser anormal, ¿verdad? Entonces es lo mismo. A futuro, el fenómeno del niño va a ser el que va a marcar la pauta de acuerdo a estas 4 suposiciones, ¿no? Porque recuerden que los escenarios de cambio climático son suposiciones. Los modelos precisamente están hechos para eso, para poder modificar numéricamente las condiciones y ver qué pasaría. Es como, vamos a jugar a ver qué sucede, ¿cierto? Y por ejemplo, el hecho de que haya diferentes modelos atmosféricos para alimentar a los modelos oceanográficos a futuro, pues hacen que nosotros también tengamos diferentes, lo que llamamos parametrizaciones de la atmósfera, que son suposiciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la atmósfera, en lugar de que tenga precipitaciones con gotas, hasta ese detalle se va, con gotas de lluvia de un diámetro? ¿Qué pasaría si realmente no sea de un diámetro, sino que las gotas sean de 0,1? ¿Sí? Entonces, hasta ese tipo de parametrizaciones son las que juegan dentro de todos estos modelos. Por lo tanto, es lógico encontrar algunas cosas que uno diga, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo fue lo que encontró Steven? Pero pues bueno, la idea general de lo que va a pasar a futuro, pues es tal cual como lo muestra Steven aquí en sus conclusiones. Ya el detalle, pues, es lo que requiere el mundo actual en modelamiento de seguir mejorando, ¿no? Eso es lo que quería comentar. En cuanto a también una cuestión allí que se me olvidó decir, ese tipo de modelos también tienen una pérdida de resolución en el tiempo. Por allí actúa algo que se denominan fenómenos disipativos. Entonces, si yo lo pongo a calcular con un periodo de tiempo corto, normalmente va a mostrar, digamos, las anomalías, por ejemplo, mejor localizadas que si yo pongo ese modelo con un rango mayor de tiempo. Normalmente, por ejemplo, el calor va a mostrar, pues para el calor es normal, ¿no? Que haya transferencia, que se disipe, pero hay otros parámetros, otras variables ahí que eh, el modelo como tal, el método numérico como tal, genera esas disipaciones, pero que el parámetro no debería comportarse así. Entonces, también con el tiempo, con el aumento del tiempo hacia futuro, pues también se empieza cada vez va siendo más incierto que el resultado pueda ser ese, ¿sí? Sí, así es. Incluso precisamente pensando en esto, bueno, hay modelos así globales, como los que utilizamos aquí, pero pues también ya dependiendo de qué institución quiera ver su región, pues puede empezar a basarse en estos modelos para hacer modelos regionales oceánicos. Hay un modelo que es el modelo ROMS, el cual pues yo utilizo y con unos 2 colaboradores hicimos precisamente el modelamiento de la cuenca del Pacífico colombiano y del Mar Caribe colombiano. La hicimos con el RCP 4.5 al 2035 nomás, con el fin de mirar a ver qué sucede. Y realmente pues los resultados nos parecieron súper interesantes. Hicimos lógicamente el trabajo pues que ya fue aceptado y saldrá la publicación ahorita en mayo. Y ahí pues lo que quisimos tomar fue a puntos representativos de nuestras costas insulares y continentales. Y en ese trabajo, pues también prácticamente como una de las conclusiones fue el hecho de que de todas maneras hay que mejorar incluso a los modelos regionales. Entonces, modelo global, pues de lo que ahorita presentó Steven, pero también hay modelos regionales. Entonces, de los modelos regionales, incluso de esos todavía hace falta hacer muchísimos cambios para poder llegar a hacer lo más cercano posible a la realidad. Entonces, quiero simplemente que ustedes tengan en su cabecita que los modelos son eso. Los modelos son, a ver, venga, juguemos a ver
¿qué pasaría si? O sea, nunca un modelo va a ser real 100%, pero sí podemos de una u otra forma tratar de quitar esas cosas que quedan de los mismos cálculos que se hacen, de la misma discretización en tiempo y en espacio, la dispersión de los datos a futuro, la disipación, o sea, esos problemas computacionales y numéricos, pues lógicamente son cosas que se tendrán que seguir mejorando, pero que de una u otra forma nos ayudan a revisar qué pasará a futuro, ¿ok? Entonces, pues son cosas que ojalá entre todos los chicos que estén aquí, muchos se animen a meterse en el tema del modelamiento numérico, que también es algo súper, súper interesante. Además de el análisis, que lógicamente se tiene que hacer siempre de la parte histórica, ¿no? Porque para conocer el futuro, tú tienes que saber qué pasó antes, ¿cierto? O sea, ponerte a modelar por modelar, no lo aconsejo. Primero hay que mirar qué está pasando ahorita, qué pasó antes, y de acuerdo a eso, entonces ya ver qué es lo que tú quieres mover en ese modelo que quieras empezar a trabajar. Bueno, profe, muchas gracias por la intervención. Igual sí estoy de acuerdo con la invitación que nos haces sobre trabajarle a estos modelos para cada vez reducir más la incertidumbre y ser un poco más precisos. Igual es un tema bastante amplio, muy interesante y de verdad muchas gracias a Harold por la presentación del día de hoy. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta y si no, pues daríamos por finalizada la sesión. No, Buenas tardes. Bueno, primero pues agradecer a Jaro por esta charla. Eh, bueno, como comentar un poco sobre el proceso, porque pues detrás de los resultados que nos ha mostrado Harold, pues hay un trabajo de muchos días, me imagino yo. Entonces, pues como para hablar un poco sobre esa experiencia, Harold, yo quisiera preguntar tres cosas. La primera es, ¿cuáles fueron los principales retos a la hora de realizar este estudio? ¿Cuáles fueron las principales dificultades? ¿Y cómo pues, se lograron poder solucionar? La segunda pregunta es de los resultados obtenidos. ¿Cuáles fueron los esperados y qué fue lo no esperado de este estudio? Y la última pregunta es, ¿cómo esto, si pues se puede hablar un poco, nos puede contar un poco cómo esto iría, o se podría concatenar o ir de la mano con unos océanos más predecibles? Bueno, en cuanto al manejo de todos esos datos, pues ese fue el principal reto, ¿no? Eran bastantes datos. En ese momento, pues yo hasta ahora estaba empezando medio a darme cuenta que existía MATLAB, que existía Python. Entonces, casi que todo el trabajo lo hice en Excel. Se pudo automatizar algunas cosas, lo que permite Excel, pero muchas otras tuve que hacerlas manualmente. Entonces, bueno, también está la invitación ahí a que programar es importante. Poder programar cualquier proceso es importante ahí para ahorrar tiempo. Retos también, bueno, pues que yo tenía una formación de geólogo, lo más cercano que había visto relacionado al tema del océano era geología costera, pero pues como saben, uno trabaja en geología costera, pues sigue trabajando es roca, ¿no? Sigue trabajando depósitos, en fin. Entonces ese fue el otro reto también, que tuve que pues también llegar a muchos trabajos y leerlos y no entender absolutamente nada. Y después seguir, o sea, también empieza uno a entrar en un bucle de que un trabajo lo lleva a otro, o sea, para entender un trabajo tiene que ir a otro y para entender ese tiene que ir a otro y empieza uno a perderse de cuál es el objetivo del trabajo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque uno puede empezar a perder tiempo en esas cosas. Entonces siempre hay que estar enfocado en qué es lo que está haciendo, ¿no? A veces es muy interesante encontrar que puede haber otra cosa, entonces uno se va por ahí por las ramas y se le olvida que pues está
tiene que entregar algo, ¿sí? Algo muy específico. Entonces, en cuanto a los océanos predecibles, pues yo creo que seguimos hablando de modelos también. Em, los modelos no solo sirven para aplicarlos, ¿no? Los modelos, pues también, como dice la profe, hay que plantearlos. Aplicar un modelo tampoco es solo aplicarlo, sino que para poderlo aplicar de una buena manera, usted tiene que conocerlo, tiene que conocer cuáles son sus limitaciones. Un modelo numérico, pues tiene algunas fortalezas, por eso hay varios, y es que algunos tienen unas fortalezas que para otros son debilidades. Entonces dependerá de usted qué quiere hacer, escoger qué modelo es el que le sirve. ¿Sí? Entonces podemos hacer una solución por diferencias finitas, por elementos finitos, por volúmenes finitos, etcétera, etcétera. Cada uno con la complejidad, cada uno con mayor complejidad. Entonces usted tendrá que saber cuál es su objetivo, cuál es la precisión que necesita, si las limitaciones del modelo que usted escogió no tienen tanto impacto en sus resultados, o si los tiene. Por ejemplo, lo que hablábamos de esos fenómenos disipativos que no se podrían aplicar o no generarían buenos resultados si lo que usted está modelando pues no se comportara de esa forma, ¿sí? No se genera así como el calor que normalmente se disipa. ¿Respondí ya todo? Ya se me olvidó tal vez una. Hola. De pronto la de que fue eso que no esperaba del estudio, de los Sí, ok, resultados, ok. Bueno, pues y también qué tiene se que estaba ver, esperando. sí, también tiene que ver con, bueno, digamos que uno empieza a leer bibliografía y se va casando con ciertas ideas, ¿no? Entonces, pues lo que uno esperaba de los resultados es que hubiese un aumento de temperaturas, ¿sí? Resultados como el que mostré en algunos de los históricos, en donde en los primeros meses del año no se mostraba un aumento, sino una disminución, pues son cosas que no se esperaban, ¿sí? Em, También estos resultados que, como les dije, habían algunos resultados locos, como que empezaban con una tendencia suave, predecible, pero de un momento a otro se descontrola el resultado, como en los contenidos de calor, por ejemplo. Eso tampoco se esperaba, y en ese momento pues no sabía las limitaciones de las soluciones numéricas de una ecuación, entonces posiblemente incluso ahí trate de interpretar algo que al parecer no necesitaba interpretación, ¿sí? Posiblemente son cosas del método y son lo que les digo, problemas de inestabilidad de la solución, en fin, por eso les digo, hay que conocer su método numérico, no solo es, venga, voy a aplicar este, no, tienen que conocerlo, tienen limitaciones, tienen bondades, por eso hay varios y usted verá pues cuál le sirve. Muchas gracias, Harold. Listo, definitivamente una cantidad de conocimientos bastante amplios que hay que abordar, bastante, sí, bastante amplio que abordar. No sé si existen más preguntas, si de pronto alguien tiene más comentarios.